El proceso terapéutico sobre el perdón. Dentro de nuestras iglesias y en la sociedad, muchos conflictos se deben a la falta de perdón. ¿De qué manera abordar el tema tan delicado sobre el perdón en las sesiones de terapia? Cuando tenemos al paciente en una primera sesión, se tiene que obtener mucha información sobre la que se va a evaluar, a diagnosticar y sobre ella trabajar. Eso se tiene que hacer en un breve periodo de tiempo. Hay que crear un ambiente de relajación y tener una relación de trabajo con el paciente a manera de que se sienta en confianza. Dejarle en claro que su sesión va a durar entre 4 y 12 sesiones de terapia. Se utilizarán ejercicios bíblicos, meditación y algunas otras herramientas. Debe de ser breve y conciso, no como algo religioso y dogmático. ¿En qué consiste el proceso terapéutico? Es una alianza terapéutica. El por qué está uno allí y está formando un vínculo de confianza, cordialidad, empatía, comunicación fluida. Hay que hacer una evaluación utilizando test, cuestionarios, registros de tarea en casa, dependiendo de cada persona, para poder conocer a profundidad. En base a eso se van a diseñar los objetivos terapéuticos y se evalúan a largo plazo de toda la terapia dependiendo de los cambios. Estos también pueden ser cambiantes. Hay que utilizar los recursos, técnicas y dinámicas para lograr los objetivos y se deben de ser muy flexibles. La familia del paciente estará involucrada en los procesos, especialmente cuando se trata en niños y adolescentes. También podemos atender terapias de pareja. Estas pueden ser en algunas sesiones individualmente y en otras pues las dos personas. Se debe ser muy respetuoso, sin juzgar, haciendo uso del código de confidencialidad. Siempre ser muy neutral, sin prejuicios, respetando en todo momento la manera de pensar, de actuar y de creer del paciente. Al ir avanzando en las terapias, tendemos de repente en llegar a lo que se llama el techo terapéutico. Es cuando se estanca la terapia, cuando ya no se avanza y aún no se logra el objetivo. Al llegar a este punto, lo ideal es transferir a la persona con otro profesional. ¿Pero qué es el perdón? El perdón es disculpar a otra por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener represalias. El salmista dijo: lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En la resolución de conflictos, confesar el pecado es el corazón del evangelio. Dar misericordia, la disposición de servicio mutuo. En el evangelio de Mateo dice sacar primero la viga del ojo, es decir, dar perdón, fricción y reconciliación. En Efesios 4 dice que a causa del evangelio se obtienen actos sobrenaturales de perdón. Sea quitada de nosotros toda ira, maledicencia, por lo tanto ser amables unos con otros. En Efesios dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. El evangelio impacta en las relaciones con los demás, en las relaciones con la iglesia y con otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos redención para perdón de pecados. Si los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, deberíamos ser las más perdonadoras del mundo, mostrando la misericordia, mostrando la gracia. Otorgar el perdón. Podemos regresar un poquito al libro de Génesis, cuando hubo esa separación entre Dios y el hombre.
pero por medio de la cruz en Jesús hemos llegado a la reconciliación con Dios. Fuimos creados para mantener una relación con el Creador. Mientras nos despojamos del pecado, nos vestimos del nuevo hombre. Tenemos que despojarnos. Una vez despojados podemos renovarnos y de esta manera revestirnos. Eso quiere decir que debe haber un cambio de motivación, un cambio de intenciones, que significa perdonándonos como Cristo nos perdonó. Perdonar el pecado, dice la palabra de Dios que Él perdona nuestro pecado y no lo vuelve a recordar jamás. De esa misma manera, nosotros tenemos que perdonar. Hay algunas frases que nosotros tendríamos que practicar al momento de tener la terapia de perdón con las personas necesitadas, y es el hacerles hincapié que el perdón es una decisión. Al yo decidir perdonar, me estoy comprometiendo a no voy a estacionarme en este incidente, no voy a sacar a colación este incidente para usarlo en contra de la persona agresora y no hablaré con otras personas sobre este incidente. No permitiré que este incidente se interponga entre nosotros ni ponga obstáculos en nuestra relación personal. En palabras sencillas para los mismos, estas mismas promesas de perdón serían buenos pensamientos, no te haré daño, chisme jamás, amigos para siempre. Dice la Biblia sobre el perdón: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios en Cristo aplica el perdón a la humanidad cuando confesamos los pecados. Voy a conceder el perdón a una persona sobre lo que ha hecho Dios en Cristo para mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién soy yo para retener el perdón cuando a mí se me ha perdonado tanto? El perdonar es dejar en libertad. El perdón no es un sentimiento, no es olvidar ni excusar, es una decisión, un acto de la voluntad. Es posible perdonar incluso si no se arrepiente el agresor. Esa es la libertad y el poder del perdón. En el libro de Génesis, al recordar la historia de José, podemos leer toda la historia y en ningún momento José recibió un perdón de sus hermanos. Sin embargo, José ya les había otorgado el perdón. José perdonó y les ayudó. ¿Cómo podemos vencer la falta de perdón? Renunciando a las actitudes pecaminosas y expectativas no realistas. ¿Cuáles son estas? El esperar que el agresor se gane o merezca el perdón. El deseo de castigar al transgresor. Demandar una garantía de que esto no volverá a ocurrir. El deseo de justicia. Esta es la amargura, es el veneno que nos tomamos esperando que mate a otra persona. Para esto es necesario recurrir a la fortaleza de Dios. Un ejercicio muy recomendable que podemos nosotros realizar en las sesiones de terapia de perdón es que la persona haga una lista de los pecados que Dios le ha perdonado. Una vez hecha esta lista, la persona, por otro lado, deberá escribir cuál es la ofensa que no ha podido perdonar o que le cuesta trabajo perdonar. De esta manera, entonces podemos hacer la reflexión de que si Dios ha perdonado tanto, ¿quién soy yo para no otorgar el perdón? Este es un buen ejercicio para asimilar sobre el perdón. La reconciliación y principio de reemplazo. La reconciliación es restaurada al menos a su condición antes que surgiera el conflicto. Este es el perdón. Cuando yo logro perdonar a una persona, soy capaz de restaurar la relación a la situación anterior. El perdón es liberador. Entonces debo poner en práctica pensamientos, palabras y hechos en mi relación con la persona transgresora. Y al finalizar, deberíamos hacer una oración por la persona y que sea capaz de perdonar.